¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La pregunta de Caín sigue resonando siglos después. Como padres, como creyentes, como miembros de la iglesia, esta pregunta nos confronta. ¿De verdad entendemos lo que significa ser un hermano? ¿Y qué tiene eso que ver con la manera en que criamos a nuestros hijos? Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el cuarto episodio de una nueva serie titulada El corazón de un padre. Y toda esta semana de eso hemos estado hablando. El corazón de un padre, no solo del que tuvimos o no tuvimos, sino del que necesitamos entender a la luz del Evangelio. Hoy vamos a hablar de algo que muchos padres nunca se detienen a considerar, pero que marca profundamente la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Cómo nos ven amar a nuestros hermanos en la fe? Vamos a explorar por qué nuestra relación con la iglesia, con otros creyentes, incluso con nuestros propios hijos cuando ya creen en Cristo, dice mucho más que nuestras palabras. Pues estamos en el cuarto día de nuestra conversación acerca del corazón de un padre. Y hoy el pastor David Menéndez no pudo estar con nosotros, pero seguimos hoy con el pastor Jonathan Palací, el pastor José Prado y nuestro querido hermano Jason Arevalo. Bienvenidos al programa una vez más. Amén. Gusto estar. Mira, vamos a hablar hoy de un tema que creo que es tan importante, y todos los que hemos hablado hoy han sido importantes, pero hoy vamos a hablar del padre como hermano. Y José me preguntaba, bueno, Dani, pero ¿qué tienes en mente? ¿Qué estás pensando en cuanto a eso? Y creo que la idea principal que vamos a desarrollar es que si nosotros como padres que queremos discipular a nuestros hijos, si queremos ser padres que son un modelo, un ejemplo para ellos de lo que es la fe cristiana, entonces, ¿cómo vivimos como hijos de Dios, como hermanos los unos de los otros en la iglesia y en el mundo? Es una parte muy importante de lo que le mostramos a los hijos. Ellos deben ver en nosotros un ejemplo a seguir de lo que es un hermano a otros hermanos. Así que vamos a desarrollar este tema y me parece que sería bueno comenzar, igual que hicimos con los otros temas, comenzar en Génesis, comenzar en el principio. En Génesis vemos a los primeros hermanos, Caín y Abel. ¿Y qué problema? ¿Qué problema, verdad? Y tenemos la historia del primer homicidio. Si hay alguien que está escuchando que no conoce la historia de Caín y Abel, pues no vamos a dar todos los detalles ahora, pero es la historia de un hermano que mata al otro hermano por celos. Y tiene que ver mucho con la relación con Dios. Hay una pregunta clave que Dios le hace a Caín después de la muerte de Abel y le dice, ¿dónde está tu hermano? Ajá. ¿Y cómo responde Caín a esa pregunta? Bueno, y él dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda o guardián, verdad, de mi hermano? Wow. Y por supuesto era una respuesta medio retórica y sarcástica también. Sí. Sarcástica, como que no, yo no soy. Sí. Como que estaba implicando, yo no soy el guardián de mi hermano. Qué interesante, Dani, que como tú hablaste de la relación con Dios, ¿verdad? Y como padres, nosotros tenemos un llamado a instruir a nuestros hijos. Y lo vamos a ver eso mañana. Pero parte de la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos, ¿verdad? Es el amor a Dios, ¿verdad? Es nuestra dedicación al Señor, ¿verdad? Nuestro amor a Dios.
Y aquí nosotros vemos en este ejemplo de Abel y Caín, los dos van a entregar su ofrenda a Dios, su sacrificio a Dios, ¿verdad? Sí. Que es parte de ese amor que nosotros le damos al Señor, ¿verdad? Y uno da la ofrenda que es aceptada por Dios y el otro da una ofrenda que no es aceptada por Dios, ¿verdad? Y es eso lo que trae ese celo, ¿verdad? Que lleva a matar a su propio hermano, a Caín a matar a su propio hermano. Y vemos ahí, ¿verdad? Si nosotros vamos a ser padres que le vamos a mostrar a nuestros hijos cómo amar a Dios, tenemos que mostrarle a nuestros hijos cómo amar a nuestros hermanos. Así es. ¿Verdad? Porque como nos dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Verdad? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Wow. ¿Verdad? Y vemos eso. Es importante el padre enseñarle, mostrarle, modelarle a su hijo lo que significa ser un hermano. Sí, no, y es algo tremendo, porque creo que lo que la Biblia nos está diciendo es que el amor que nosotros tenemos o no tenemos por nuestros hermanos revela lo que está o lo que no está en nuestro corazón. Y vaya, no vamos a decir que una persona que está teniendo dificultad sintiendo amor o perdonando a los demás no es salvo. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que la norma o la meta del cristiano es amar a su prójimo, es amar no solo a su hermano biológico, pero a sus hermanos en la iglesia, a su vecino, como el gran mandamiento. El segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Pero entonces, si vemos en Génesis que cuando entra el pecado al mundo, el resultado es enemistad entre los hermanos, violencia, odio. Entonces vemos que esto es algo que el Señor vino a redimir y a transformar, ¿no es cierto? Sí, yo quisiera también, usando ese tema de Génesis, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos recordarnos que el Señor, cuando Él creó a Adán y Eva, Él creó un ambiente de dependencia. Dependemos en Dios, dependemos unos a otros. El gran engaño, ¿verdad?, de Satanás es, ya no hay que depender más. Al contrario, pueden tener un estatus de independencia. No hay que amar, no hay que recibir amor. Ustedes pueden hacer lo que ustedes determinan. Y eso después produce frutos. Uno de los frutos que vemos ahora en Caín y en Abel es un acto de independencia. O sea, un acto que yo no necesito ser guarda de mi hermano, tampoco él hacia mí. Yo tengo mi propia vida que preocuparme. Ahora, sabemos que a través del Evangelio de Cristo, Jesús vino a redimirnos de esa mentira, de ese engaño, ¿verdad? Y lo que Él ha hecho es, Él ha comprado a los hijos de Dios, ha redimido a través de su sangre para formar la familia de Dios, ¿verdad? En la familia de Dios hay lo que tenemos, es lo que se llama el amor fraternal. Es un amor entre hermanos, donde si nosotros le hacemos esa misma pregunta sarcástica o retórica a Dios, si yo soy guarda de mi hermano, Él nos va a responder, claro que sí. Por supuesto. Primero, es por eso que yo te puse en este mundo, por eso te di aliento, por eso yo te di vida, existencia, pero a partir de lo que es el pecado, es por eso que envié a Jesús para redimirte hacia un ambiente, hacia una existencia, hacia una cultura, hacia una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir no es, como dijiste, Dani, lo que determina si soy salvo o no, pero es lo que produce el fruto de mi salvación. Amén, amén. Precisamente, sí. Y por eso
Por eso es tan importante este tema. Ujú. Si nosotros queremos ser padres que discipulamos bien a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a amar a la iglesia. Ujú. Tenemos que enseñarles a amar, amar a sus hermanos también, ¿verdad? Los padres tienen que enseñarle a los hijos. Si tienes 2 o 3 hijos, tú sabes que los niños se van a pelear de vez en cuando, algunos más que otros. Y hay que entrenarles en eso también. Tienen que perdonar a sus hermanos. Yo recuerdo cuando mis hijas eran chiquitas, yo en más de una ocasión me senté con ellas a decirles, mira, niñas, estas son tus hermanas. Tienen que tratarse bien, tienen que tratarse con amor. No se pega. Sí. Cuando son chiquitas en particular hay que decirle, no le pegues a tus hermanas, pero después no le hables feo, no le insultes. Trátala con cariño, con respeto. Cuando te piden ayuda, ayúdalas. Son conversaciones que tuve una y otra vez y yo creo que hasta el día de hoy el Señor usó esas palabras para que se llevaran muy bien y se trataran bien, pero no es así en todas las familias, ¿verdad? Así es. Y lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es que lo que vimos en 1 de Juan 4 no solo pertiene al amor, pero en verdad a todo. Nosotros somos llamados como hijos de Dios a vivir en una comunidad, ¿verdad? Y es en esa comunidad donde aprendemos no solo amor hacia el Señor, amor hacia el prójimo, ¿verdad? Pero aprendemos misericordia, aprendemos perdón, todas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer como, vamos a decir, ¿verdad? Como frutos de nuestra relación con Él, está llamado a hacer en comunidad. No lo hacemos individualmente, ¿verdad? Sino que cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Verdad? Jesús toma un capítulo completo, no solo para explicarle que el hermano hay que perdonarlo, ¿verdad? Siempre, Sí. pero aún hasta una parábola para explicar, ¿verdad? Cómo la belleza del perdón y las consecuencias si no perdonas a tu hermano, ¿verdad? Así que no es como padres, nosotros ante todo, dijimos hace unos días, tenemos nuestra relación con Dios, somos hijos, ¿verdad? Somos esposos, pero somos hermanos. Sí. También, aún de nuestras esposas, somos hermanos. Sí. You know? En el Señor. En el Señor. Y aún de nuestros hijos somos hermanos cuando ellos vienen a fe, ¿verdad? En Cristo. Sí. Mi hijo que tiene 18 años, ¿verdad? Ya tengo que comenzar a verlo no solo como mi hijo, pero como un hermano en Cristo. Wow. Sí, y en la práctica, ¿verdad? Es cuando empezamos a ver, entonces, como dijiste, Daniel, que cuando nos juntamos con la iglesia y aprendemos a amar la iglesia, es porque vemos a la iglesia el lugar donde el Señor usa a nuestros hermanos como medio de gracia hacia nuestras vidas. Explica eso de medio de gracia, porque yo sé que hay algunos que no van a conocer ese término. El medio de gracia no hacia la salvación, pero el medio de gracia que yo uso y necesito para el que el Señor me traiga sabiduría, me traiga cuidado, me traiga consuelo, me traiga discipulado, me traiga todas las cosas que alimentan mi crecimiento en Cristo. Sí. Hay muchos que van a entonces ver la iglesia, quizás, vamos a decir, de manera, podemos decir hipotéticamente, egoístamente, ¿verdad? Que quieren ir a la iglesia para recibir todo lo que es bueno para mí, ¿verdad? O pueden ver a la iglesia como un deber o un reto que tengo que cumplir. Hay que ir a la iglesia. Entonces, cuando yo hablo con mis hijos, yo puedo criar a mis hijos que son en este momento jóvenes, ¿verdad? Mi hija va a cumplir 18. Este mes va a cumplir 18 y mi hijo 16 va a cumplir 17 ya en unos meses. Y sí, claro que yo le quiero enseñar a mis hijos a que tengan una interacción o sean disciplinados en cómo se comportan en la iglesia, sus asistencias y
y todo lo que hay que hacer como deber. Ajá. Y muchos padres van a decir, hay que ir a la iglesia, no olviden que hoy es domingo, hay que ir. Pero Sí. yo quiero que ellos no vean necesariamente la iglesia de esa manera, pero quiero que lo vean como, aquí es donde yo tengo mi ambiente de amor entre hermanos. Y ese Wow. ambiente de amor es un medio de gracia. Sí. Dios lo ¿verdad? usa Dios lo usa. para fortalecerte, para Sí, nutrirte, ajá. para hacerte Sí. crecer. Tanto Sí. yo hacia la iglesia y la iglesia y los hermanos hacia mí. Wow. Muy importante, muy importante. Y otra vez, los hijos van a ver eso en ti, papá. Si tú estás criando hijos, enséñales a amar la iglesia. Ujú. ¿Cómo les enseñas a amar la iglesia? Llévalos a la iglesia. Pero no solo eso. Forma relaciones con personas en la iglesia. Ujú. Date cuenta que esos hermanos en la iglesia no solo son personas que ves el domingo, sino que son personas que son parte de tu familia espiritual. Y los hermanos, bueno, se apoyan los unos a los otros. Y yo recuerdo en mi caso, mis padres que modelaron esto para mí. Mi papá lo modeló, mi mamá, ambos modelaron este tipo de hermandad. Recuerdo que había una familia en nuestra iglesia que la mamá se había quedado sola con la hija que solo tenía como 14 años. La hermana mayor que estaba ayudando con el dinero se había ido con un hombre. Y estas dos se iban a quedar en la calle y mis padres las llevaron y se quedaron un año con nosotros. Un año entero. Yo nunca voy a olvidar eso. Llegaron a ser como parte de nuestra familia. De hecho, esta muchacha, cuando me presenta, la gente dice, este es mi hermano. Y presenta a mis padres como sus padres. Pero ellos modelaron para mí que esta gente en la iglesia no son simplemente consumidores, Sí. no son personas que vienen a recibir de nosotros, no son simplemente parte del paisaje de mi vida, son mis hermanos, son mi familia. Amén. Y eso me afectó, me impactó muchísimo. Amén. Yo he tratado de modelar eso también para mis hijos. Sí, y es importante que nosotros veamos estas relaciones con ojos del Evangelio una vez más, porque Amén. sabemos que estas relaciones no van a ser perfectas, son humanas, ¿verdad? Y van a veces causar confusión y nos van a lastimar. Pero Sí. por eso este amor que estamos hablando a través del Evangelio, por eso el Evangelio nos impulsa y nos lleva a reconciliar, a perdonar, a buscar manera donde veamos a los otros de la manera que sabemos que Dios nos vio a nosotros Amén. mismos. No, y así No. seguimos enseñando. Sí. En lo bueno seguimos enseñando Sí. y en la dificultad Sí. seguimos modelando. Si lo bueno es mostrar amor, mostrar cariño, mostrar cuidado, entonces lo malo es mostrar perdón, paciencia, Claro. misericordia. Sí, Claro. tremendo, tremendo. Y eso, otra vez, por un lado, mis hermanos, estamos hablando de cosas que son la ley de Dios. La ley Claro, del la amor, ley, sí. ¿verdad? Son los imperativos de la palabra de Dios. Debemos hacer estas cosas. Pero a la misma vez, lo vemos ahora en el contexto del Evangelio. No lo hacemos para que Dios nos acepte, sino porque Dios nos ha perdonado, porque Él ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros que debemos hacer lo mismo con los demás. Amén. Otro elemento que quiero tocar antes de que terminemos es en el mundo, en otras palabras, en el barrio, en el trabajo. ¿Cómo modelamos esto? Bueno, una cosa que me viene a mente, Dani, es que el gran mandamiento de amar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, lleva un segundo mandamiento que es igual, Sí. ¿verdad? Que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Entonces, el prójimo no es necesariamente un hermano, sí. ¿verdad? Pero sí es una persona creada a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Sí. Por ejemplo, entonces cuando tú dices cómo modelamos eso en el trabajo, ¿verdad? En la escuela,
bueno, de la misma manera, aunque esa persona no sea familia, ya sea en lo terrenal Sí. o quizás en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros amamos a esa persona con el amor de Cristo, Sí. ¿verdad? Y amamos a esa persona queriendo alcanzarlos, ¿verdad? Con el Evangelio de Cristo y ganarlos para Cristo. Pero sí, ese lo modelamos de la misma manera que lo hacemos en la iglesia, ¿verdad? O sea, en el sentido de que amamos a las personas, aunque no sean cristianos, aunque no sean hermanos. Sí, yo creo que es importante que un momento llegue cuando tenemos que ser testigos del Evangelio. Sí. Y eso trae conversaciones difíciles porque muchas personas tienen sus cosas contra el Evangelio, Claro. sus cosas contra Cristo, sus dudas contra Dios. Pero es importante que reconocemos la manera en que Dios en su providencia ha puesto a nosotros en las vidas de nuestro prójimo. Tremendo. Yo quisiera añadir, Pastor Danny, que si yo soy un ignorante y yo entro a una iglesia y estoy escuchando a que hay que amar mis hermanos y no tengo idea en cómo eso luce, cómo eso se ve prácticamente, ¿verdad? Y yo vengo de quizás otras costumbres, Sí. ¿verdad? Y eso es lo único que sé. ¿Cómo yo sé cómo aplicar este mandato sobre mi vida? Es que voy a abrir mi Biblia y específicamente voy a buscar todos los pasajes que me enseñan y tienen la frase que haga algo unos a otros, ¿verdad? Los unos a otros de Los la unos Biblia. a otros. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir lo que dice Romanos 12:10, que nos enseña: amaos los unos a los otros con amor fraternal, y aquí nos da cómo eso se ve específica o Sí. prácticamente, ¿verdad? En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Quiere decir que yo tengo que buscar maneras de honrar a mi hermano. Es elevar sus necesidades, elevar sus éxitos, prestarle atención a los fracasos, porque ese hermano ahora se convierte en alguien quien para mí es importante, merece honra. Y eso humanamente va contra de lo que naturalmente mi corazón quiere inclinarse a hacer. Pero como estoy en Cristo y Él me ha redimido, ahora yo puedo negarme a mí mismo para honrar a mi hermano. Y en esos unos a otros hay como 60 imperativos en el Nuevo Testamento que prácticamente nos enseña en cómo amarnos. Y sabe, todo eso viene a nosotros, como él decía, eso no viene natural. Eso no es algo que naturalmente nosotros nacemos con esa inclinación. El catecismo de Heidelberg dice que yo naturalmente odio a Dios y odio a mi prójimo. Sí, no, y lo podemos ver. Yo tengo 4 niños, ¿verdad? Ya están grandes, pero cuando estaban pequeños, o sea, uno lo ve cómo se pelean, cómo, ¿verdad? No quieren compartir, tienen celos, pero eso viene a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un hermano mayor. Predica. ¿Verdad? Nosotros tenemos a un hermano mayor. ¿Quién es? Que se llama Jesucristo. ¿Verdad? El que sí vino a amarnos. ¿Verdad? Y Él es el primer hijo, ¿verdad? De todos los que seguimos, ¿verdad? O sea, Él es el primer que nos lavó los pies, ¿verdad? Que vino a amarnos, ¿verdad? A morir por nosotros. Ahí me encanta, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Cuando nos dice que ese mismo sentir que había en Cristo está en nosotros. Amén. ¿Verdad? El que se humilló, ¿verdad? El que pensó más en nosotros que en sí mismo. Eso es lo que la humildad es, ¿verdad? Que mi vida está más
pensando en cómo yo puedo hacerle bien a Dani, cómo yo puedo hacerle bien a Jonathan, cómo puedo hacerle bien a Jason, más que en lo que yo necesito y en lo que yo tengo que hacer para mí mismo. Y eso es lo que Cristo nos modeló y nos dio. Y no solo eso, pero el Espíritu puso eso en nosotros. Amén. Para nosotros poder hacer eso con nuestros hermanos. Amén. Mis hermanos, gracias por esta conversación. Se nos ha acabado el tiempo, pero si has estado escuchando esta conversación y pienses, bueno, pero eso está muy difícil, yo no sé si puedo hacer eso, te entendemos, es difícil. De hecho, hacerlo perfectamente es imposible. Pero nosotros tenemos dos cosas que pueden servirnos en esto. Primero, el perdón de Dios que tenemos por medio de Cristo Jesús. Y segundo, tenemos esta promesa que viene a través del nuevo pacto, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y es que tenemos el Espíritu de Dios. Él está obrando en nosotros para santificarnos y para hacernos más como su Hijo Jesús. Así que, ¿qué necesitamos para poder vivir de esta manera? Simplemente necesitamos a Cristo. Amén. El que te amó y se entregó por ti, mi hermano. Si tú ya crees en Él, entonces, bueno, recibe su perdón por las veces que has fallado en esto y sigue mirándolo a Él para que te siga transformando a través de su palabra y a través de su Espíritu. Y si todavía no has creído en Cristo, te invito hoy a que pongas tu fe en Él. El único que te puede ofrecer perdón, el único que puede cambiar tu vida es Jesús. Créelo. Amén. Amén. Señor, te pedimos hoy por todo el que me escucha, por todo el que ha estado participando mentalmente, emocionalmente en estas conversaciones, Señor. Padre, por los hombres, por las mujeres también que están pensando cómo hablar con sus esposos acerca de esto. Señor, pedimos por medio de tu Espíritu Santo, tú seas el que traes la convicción, Señor. Tú nos llamas a amar a nuestro prójimo, Señor. Tú nos llamas a ser miembros de tu cuerpo que es la iglesia. Y Padre, sabemos que nuestros hijos necesitan vernos a nosotros amando a nuestros hermanos, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida, Señor. Que nos vean viviendo esa compasión que es característica de un hijo de Dios. Padre, sabemos que esto es obra de tu Espíritu Santo y no es porque nosotros hoy lleguemos a convencer a alguien, sino porque tu Espíritu lo hace. Pero pedimos, Señor, por eso, Señor, por esa convicción y ese compromiso, Señor, para ser miembros de la iglesia, para amar y ser un ejemplo a nuestros hijos de lo que es ser parte de tu iglesia, Señor, para que ellos puedan crecer en esta fe que tú nos has dado. Te pido hoy también porque todavía no ha puesto su fe en Cristo, que hoy deposite toda su confianza en aquel que puede hacerlo hijo de Dios por medio de su vida, muerte y resurrección. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Corazón de un Padre, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.